Mi software salvó a nuestra empresa familiar de la quiebra. Entonces papá dijo, tu hermano se hará cargo ahora. Las luces fluorescentes tumbaban suavemente sobre mi cabeza mientras estaba sentado en el dormitorio de mi infancia, mirando la pantalla del portátil que se había convertido en mi salvavidas durante el año pasado. Los números en la pantalla bailaban ante mis ojos, los márgenes de ganancias aumentaban, los costos operativos caían en picado y los puntajes de satisfacción del cliente se elevaban a niveles sin precedentes. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, temblando levemente mientras procesaba lo que acababa de suceder. Abajo, todavía podía escuchar la voz de mi padre resonando por toda la casa, sus palabras cortaban más profundamente que cualquier espada. Tu hermano se hará cargo ahora, dijo con tono final y desdeñoso. Después de todo lo que había hecho, después de poner mi corazón y mi alma en salvar nuestro negocio familiar de una ruina segura, era como si nada de eso importara. Era como si volviera a ser invisible, como cuando era niño, viendo las reuniones de la junta directiva desde el margen mientras mi hermano mayor, Javier, disfrutaba del centro de atención. Todo empezó hace 18 meses, durante una de esas cenas familiares en las que el aire pesaba más de lo habitual. Mamá había cocinado su famosa lasaña, pero nadie tocó sus platos. Papá estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro pálido y demacrado, y con las manos agarrando una pila de informes financieros como si se le fueran a escapar si lo soltaba. Su voz se quebró cuando finalmente habló. Estamos perdiendo terreno más rápido de lo que podemos mantener el ritmo. Si algo no cambia pronto. No necesitó terminar la frase. Todos sabíamos lo que significaba la quiebra para nosotros, para generaciones de arduo trabajo, para los empleados que dependían de esta empresa, para nuestro apellido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en lo mucho que esta empresa significaba para todos, no solo para mis padres, no solo para Javier, sino también para mí. Al crecer, pasé innumerables fines de semana aquí, escondido en los rincones de la fábrica o en las oficinas, observando a la gente construir cosas con sus manos y mentes. Esta no era solo una corporación, estaba en casa. Y, sin embargo, a pesar de mi amor por ello, siempre me habían relegado a un segundo plano, y mediante gestos sutiles y reglas tácitas me habían dicho que el liderazgo no era para alguien como yo. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche. Tal vez fue desesperación, tal vez fue orgullo, o tal vez fue simplemente darme cuenta de que si yo no daba un paso al frente, nadie más lo haría o podría hacerlo. Porque lo que nuestra empresa necesitaba no era otro enfoque tradicional, necesitaba innovación. Necesitaba tecnología. Me necesitaba. A la mañana siguiente, llamé enfermo a mi trabajo de programación en el centro y me encerré en mi habitación durante semanas. Apenas salí, excepto para tomar un café o bocadillos. Dediqué cada gramo de energía al desarrollo de software que podría revolucionar la forma en que operaba nuestra empresa. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, creé un sistema que analizaba los datos de producción en tiempo real, identificando ineficiencias y sugiriendo soluciones incluso antes de que surgieran los problemas. Integré análisis predictivos para pronosticar tendencias del mercado y optimizar la gestión de inventario. Cada línea de código estaba impulsada por carreras nocturnas de cafeína y recuerdos de caminar por estos pasillos cuando era niño, soñando con marcar la diferencia algún día. Cuando finalmente le presenté el prototipo a papá, se mostró escéptico. Esto es interesante, dijo, hojeando las diapositivas de demostración que había preparado, ¿pero realmente crees que esto funcionará? Hemos probado consultores, nuevas estrategias, y nada ha funcionado. Su duda me dolió, pero me negué a dar marcha atrás. Dame 3 meses, supliqué. Déjame probarlo. De mala gana, aceptó. Esos 3 meses se convirtieron en 6, luego 9 y luego un año completo. Poco a poco, los resultados empezaron a hablar por sí solos. Los cuellos de botella en la producción desaparecieron, los desperdicios disminuyeron dramáticamente y los pedidos llegaron más rápido de lo que podíamos cumplir. Los empleados que alguna vez temieron los despidos ahora caminaban con confianza renovada. Incluso los clientes notaron las mejoras y elogiaron nuestros tiempos de entrega y servicio personalizado. Y, sin embargo, a lo largo de todo esto, había una corriente subterránea de tensión que no podía ignorar. Cada vez que entraba a una reunión, sentía que unos ojos me seguían, no con admiración sino con sospecha.
Algunos de los ejecutivos mayores murmuraban sobre niños jugando con juguetes o cuestionaban si una mujer de veintitantos años pertenecía a roles de toma de decisiones tan importantes. Mientras tanto, Javier permaneció notoriamente ausente de la mayoría de las discusiones. Había pasado a un segundo plano durante la crisis, afirmando que necesitaba tiempo para centrarse en la estrategia, aunque sospeché que estaba esperando a que las cosas se estabilizaran antes de volver a intervenir. Aún así, seguí adelante. Me recordaba a diario por qué estaba haciendo esto, no por reconocimiento, no por poder, sino porque el fracaso no era una opción. No para esta empresa, no para mi familia. Entonces, cuando el informe trimestral de ganancias mostró ganancias superiores a las que habían sido en décadas, me permití un momento de tranquilo triunfo. Yo lo había hecho. Contra todo pronóstico, nos había salvado. O eso pensé. La reunión de la junta directiva de hoy debería haber sido de celebración. Más bien, parecía una procesión fúnebre. Mientras estaba al frente de la sala de conferencias, presentando las últimas cifras y delineando planes para el crecimiento futuro, noté el cambio de inmediato. La expresión de papá era ilegible, su habitual calidez fue reemplazada por algo más frío, más calculador. Cuando terminé de hablar, hubo un aplauso cortés, pero falto de entusiasmo. Nadie me miró a los ojos directamente. Entonces papá se aclaró la garganta y la habitación quedó en silencio. Gracias, Isabel, comenzó con voz mesurada. Sus contribuciones han sido invaluables, verdaderamente notables. Mi pecho se apretó. Algo en la forma en que lo dijo hizo que se me erizara la piel. Sin embargo, continuó, a medida que avanzamos, es importante garantizar la estabilidad y la continuidad. Por eso he decidido que Javier asumirá el liderazgo de la empresa en el futuro. Las palabras me golpearon como un tren de carga. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Alrededor de la mesa, las cabezas asintieron con aprobación, como si esta fuera la conclusión más natural imaginable. El propio Javier me ofreció una sonrisa tímida, como si no hubiera pasado el último año evitando responsabilidades mientras yo llevaba el peso del mundo sobre mis hombros. Más tarde, solo en mi habitación, repetí la escena una y otra vez en mi mente. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo podría alguien? ¿No vieron lo que había sacrificado, lo que había logrado? ¿O estaba destinado a permanecer para siempre en las sombras, desestimando mis logros por motivos de género, edad o algún otro factor arbitrario? Un golpe en la puerta me sobresaltó. Era mamá, sosteniendo una bandeja con té y galletas. Lo dejó suavemente sobre mi escritorio y acercó una silla a mi lado. Sabes, comenzó suavemente, tu padre te ama. Está orgulloso de ti, pero a veces el orgullo no es suficiente para superar el miedo. ¿Miedo? Repetí, mi voz ronca. ¿A qué tiene que temer? Ella suspiró y se pasó una mano por el pelo canoso. El cambio, la pérdida de control, la idea de que tal vez las viejas costumbres ya no sean las mejores. Se lo has demostrado, Isabel. Has demostrado que el futuro pertenece a los innovadores, a los pensadores, a personas como tú. Pero aceptar eso significa dejar atrás el pasado, y eso es más difícil de lo que imaginas. Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de significado. Quería creerle, entender de dónde venía papá, pero el dolor era demasiado reciente, demasiado crudo. Lo único en lo que podía pensar era en la injusticia de todo esto, los años en los que me ignoraron, los sacrificios que había hecho, los sueños que me atreví a soñar. Cuando mamá salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos, me encontré mirando la computadora portátil nuevamente. El software que había creado me devolvió la mirada. Su elegante interfaz fue un testimonio de todo lo que había logrado. Pero más allá de los números y los gráficos había algo más profundo, un recordatorio de quién era yo y de lo que era capaz. Si no me daban un asiento en la mesa, tal vez era hora de construir la mía propia. La idea se arraigó en mi mente como una mala hierba rebelde, negándose a ser desarraigada por mucho que intentara ignorarla. Si no valoraban lo que había construido, si no podían ver más allá de sus nociones obsoletas de liderazgo y legado, entonces tal vez era hora de que yo forjara mi propio camino. Pero la idea me aterrorizó tanto como me excitó. Dejar la empresa familiar no se trataba solo de abandonar un negocio,
era dejar atrás todo lo que había conocido. Significó romper lazos con las personas que me formaron, el lugar que me definió. Sin embargo, cuanto más me sentaba allí, mirando la pantalla brillante de mi computadora portátil, más me enojaba. La ira ardía más que el miedo, alimentando mi resolución. Pensé en todas las noches que pasé codificando, depurando y refinando algoritmos mientras todos los demás dormían. Recordé el dolor de los comentarios desdeñosos de los ejecutivos que no creían que un niño pudiera entender las complejidades de la fabricación o la logística. Y luego estaba Javier, siempre rondando en la periferia, listo para atacar cuando las cosas mejoraran, pero ni una sola vez levantando un dedo cuando nos estábamos ahogando. Mis manos temblaron cuando abrí un nuevo documento en mi computadora. Al principio no sabía lo que estaba escribiendo, ¿una carta de renuncia? ¿Un manifiesto? ¿Una perorata enojada? Pero las palabras empezaron a salir más rápido de lo que podía escribirlas. Escribí sobre los sacrificios que había hecho, las innovaciones que había introducido y la pura audacia de que me dijeran que nada de eso importaba porque no era un hombre, porque no era Javier. Cuando terminé, las lágrimas nublaron mi visión y mancharon el trackpad bajo mis dedos. Guardé el archivo pero no lo envié, todavía no. En lugar de eso, cerré mi computadora portátil y bajé las escaleras, decidida a confrontar a mi padre por última vez. La casa estaba en silencio ahora, la mayoría del personal se había ido a casa por la noche. Solo el débil zumbido de la maquinaria procedente de la fábrica rompía el silencio. La puerta de la oficina de papá estaba entreabierta y la luz se derramaba por el pasillo. Llamé suavemente antes de entrar. Levantó la vista de su escritorio, sorprendido. Había papeles esparcidos por su superficie, junto con un libro de contabilidad abierto y un vaso de whisky medio vacío. Por primera vez en años, parecía viejo, su cabello era más gris de lo que recordaba, sus hombros caídos bajo el peso de decisiones que no podía comprender del todo. Isabel, dijo, con la voz cargada de algo entre culpa y cansancio. Pensé que vendrías. Crucé la habitación y me paré frente a él, agarrándome al respaldo de una silla para apoyarme. ¿Por qué? Pregunté simplemente, mi voz se quebró a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la compostura. Después de todo lo que he hecho, ¿por qué haces esto? Papá suspiró, recostándose en su silla. Se frotó las sienes, evitando mi mirada. No es personal, cariño. Tienes que entenderlo. Es complicado. No, papá, respondí, mi ira burbujeaba. Estás eligiendo a Javier porque es tu hijo, porque es mayor, porque encaja en algún molde que has creado en tu cabeza. Pero no es justo. Nada de esto es justo. Su expresión se endureció ligeramente, aunque pude ver el conflicto gestándose detrás de sus ojos. La justicia no tiene nada que ver con esto, dijo tajantemente. Dirigir una empresa no se trata de justicia. Se trata de responsabilidad, de garantizar que la próxima generación pueda llevar la antorcha sin dejarla caer. ¿Y no crees que puedo hacer eso? Pregunté, alzando la voz. ¿No crees que ya lo he demostrado, o no cuenta a menos que venga de alguien con un cromosoma Y? Esto no se trata de eso, espetó, golpeando la palma de su mano contra el escritorio. El sonido resonó por la habitación, sobresaltándonos a ambos hasta quedarnos en silencio. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, más suave, añadió, esto tampoco es fácil para mí, Isabel. Estoy orgulloso de lo que has hecho. Realmente lo estoy. Pero el orgullo no cambia el hecho de que Javier es el heredero. Así funcionan estas cosas. ¿Cómo funcionan estas cosas? Repetí con incredulidad. ¿En qué siglo vives? Esta no es una dinastía feudal donde los títulos se transmiten según el orden de nacimiento. Estamos hablando de una empresa, una entidad moderna y en evolución que necesita ideas frescas y un liderazgo audaz, no alguien que se sienta al margen, esperando que se haga el trabajo duro para poder atribuirse el mérito. Papá se estremeció ante mis palabras, pero seguí adelante, sin querer dejarlo retirarse detrás de sus defensas. Dices que se trata de responsabilidad, pero, ¿qué pasa con la mía? ¿Qué pasa con la responsabilidad que he asumido durante el último año? Algo de eso significó algo para ti,
¿O solo fui un sustituto hasta que Javier decidió que quería volver a ser CEO? Me miró fijamente, con la mandíbula apretada. Por un fugaz segundo, me pareció ver arrepentimiento en su rostro, pero desapareció casi al instante. Eres joven, dijo finalmente, con tono cansado. Tendrás otras oportunidades, otros emprendimientos. Esta empresa es más grande que cualquier persona, más grande que tú, más grande que yo, más grande incluso que Javier. A veces tenemos que hacer sacrificios por un bien mayor. ¿El bien mayor? Repetí amargamente. ¿Es eso lo que llamas dejar de lado a la persona que salvó a esta empresa de la ruina? ¿Es eso lo que llamas recompensar la mediocridad por encima del mérito? Antes de que pudiera responder, me di vuelta y salí furiosa de la oficina, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras subía las escaleras, la adrenalina corría por mis venas. Agarré mi computadora portátil y la metí en mi bolso, junto con la unidad flash que contenía el software que desarrollé. Si querían fingir que yo no existía, bien. Pero no iban a borrar lo que había creado. Mientras hacía las maletas, los recuerdos inundaron mi mente. Visitas infantiles a la fábrica, observando a los trabajadores ensamblar los productos con precisión y cuidado. Los veranos los pasó siguiendo a mamá en el departamento de contabilidad, aprendiendo las complejidades de los balances y los márgenes de ganancias. Por las noches escuchando a papá hablar sobre sus sueños para la empresa, su voz llena de pasión y propósito. Este lugar había sido mi mundo desde que tenía uso de razón. Ahora me sentía como una prisión de la que necesitaba escapar. Cuando terminé de hacer las maletas, amanecía fuera de mi ventana. El cielo brillaba con un suave color rosa y naranja, proyectando largas sombras sobre mi habitación. Dudé por un momento, preguntándome si debería dejar una nota, algo para explicar, justificar, defender mi caso por última vez. Pero ¿cuál era el punto? Ya habían tomado su decisión. En lugar de eso, le garabateé un mensaje rápido a mamá: gracias por creer en mí. Te llamaré pronto. Luego salí silenciosamente de la casa, con cuidado de no despertar a nadie. Las calles estaban desiertas a esa hora, el aire fresco y fresco. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi cómo la silueta familiar de la fábrica se desvanecía en la distancia. Por primera vez en años me sentí libre, pero también completamente sola. Los días que siguieron fueron una confusión de incertidumbre y determinación. Alquilé un pequeño apartamento en el centro, lo suficientemente lejos del complejo familiar como para sentirme como un descanso limpio, pero lo suficientemente cerca como para controlar la empresa. Utilizando los ahorros que había acumulado durante mi trabajo de programación, comencé a sentar las bases para mi propia empresa. El software que desarrollé no solo fue útil para nuestra empresa familiar, tenía aplicaciones en todas las industrias, desde la fabricación hasta el comercio minorista y la gestión de la cadena de suministro. Todo lo que necesitaba era refinamiento y marketing. Pero construir una startup desde cero fue más difícil de lo que esperaba. Cada reunión de inversores terminaba con sonrisas educadas y promesas vagas, seguidas de correos electrónicos de rechazo citando la saturación del mercado o la falta de experiencia. Los eventos de networking parecían ejercicios inútiles, en los que empresarios experimentados me desestimaban como otro soñador con los ojos muy abiertos. Incluso amigos y conocidos cuestionaron mi decisión, instándome a reconciliarme con mi familia y regresar a la seguridad de lo conocido. A pesar de todo, me aferré a una cosa: el conocimiento de que ya había tenido éxito una vez. Si pudiera salvar una empresa en quiebra utilizando únicamente determinación e innovación, seguramente podría construir algo desde cero. Así que seguí avanzando, refinando mi discurso, modificando mi producto y buscando aliados que creyeran en mi visión. Una noche, después de otro día desalentador, me encontré sentado en la escalera de incendios de mi apartamento, contemplando el horizonte de la ciudad. Las luces centelleaban como estrellas, cada una representando las esperanzas y los sueños de otra persona. En algún lugar, sabía que había personas que entendían lo que estaba tratando de lograr, personas que valoraban la creatividad y la perseverancia por encima de la tradición y los privilegios. Un mensaje de texto vibró en mi teléfono, sacándome de mis pensamientos. Era de mamá: tu papá te extraña. No lo admitirá, pero lo hace. No te rindas, cariño.
Eres más fuerte de lo que crees. Leí el mensaje varias veces, dejando que sus palabras asimilaran. Una parte de mí quería responder, decirle cuánto agradecía su apoyo, pero otra parte se resistía. Extender la mano se parecía demasiado a una rendición, a admitir la derrota. En lugar de eso, guardé el teléfono en mi bolsillo y me recosté contra la barandilla, contemplando el cielo nocturno. En algún lugar a lo lejos, sonó una sirena y su sonido se desvaneció en el zumbido de la ciudad. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y todo lo que aún tenía que ganar. Este viaje no iba a ser fácil, pero era mío y, por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento me dio esperanza. Las semanas se convirtieron en meses y, aunque el camino no fue nada fácil, las pequeñas victorias empezaron a acumularse. Una inversionista, una mujer experta en tecnología llamada Beatriz que había creado su propia startup exitosa en Silicon Valley, finalmente vio el potencial de mi software. Ella no se limitó a ofrecer financiación, se convirtió en una mentora y me guió a través del laberinto del espíritu empresarial con la sabiduría nacida de la experiencia. Tienes valor, me dijo durante una de nuestras sesiones de estrategia nocturnas. Y el coraje es más raro que el genio. Con el apoyo de Beatriz, perfeccioné aún más mi producto y agregué características que lo hicieron adaptable a industrias más allá de la manufactura. Contraté a un pequeño equipo de desarrolladores y diseñadores, cada uno de ellos tan apasionado por la innovación como yo. Juntos, pusimos todo nuestro corazón en crear algo revolucionario, una plataforma que combinara análisis en tiempo real, modelos predictivos e interfaces fáciles de usar para optimizar las operaciones de empresas de todos los tamaños. El día del lanzamiento llegó más rápido de lo que esperaba. Entre bastidores de la conferencia tecnológica donde tenía previsto presentar mi software, sentí una mezcla de emoción y terror. Esto era todo, el momento que definiría si podía valerme por mis propios pies o si me había estado engañando a mí mismo todo el tiempo. Cuando subí al escenario, el foco de atención me golpeó como un maremoto. Pero en lugar de encogerme ante su intensidad, me mantuve erguido. La audiencia observó atentamente mientras demostraba cómo funcionaba mi software, mostrando estudios de casos y testimonios de usuarios beta que habían observado mejoras espectaculares en eficiencia y rentabilidad. Cuando terminé de hablar, la sala estalló en aplausos. Después, la gente hizo fila para hacer preguntas, intercambiar tarjetas de presentación y expresar interés en asociaciones. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, me permití sentirme orgulloso, no solo del software, sino del viaje que me había traído hasta aquí. De regreso a casa, la noticia de mi éxito se difundió rápidamente. Mis amigos se acercaron para felicitarme. Antiguos compañeros expresaron su admiración e incluso algunos de los ejecutivos de la empresa familiar enviaron correos electrónicos reconociendo mis logros. Pero la persona de la que más quería escuchar permaneció en silencio. Papá no había llamado, no había enviado mensajes de texto, no se había acercado de ninguna manera. Al principio, me dolió y reabrió viejas heridas que creía haber sanado. Pero luego me recordé a mí mismo por qué me había ido en primer lugar, no por validación, sino por libertad. Una noche, mientras estaba sentado en mi ahora ocupada oficina, revisando contratos y propuestas de asociación, alguien llamó a la puerta. Levanté la vista y me sorprendí al ver a mamá parada allí, sosteniendo un ramo de flores. Sus ojos brillaron de orgullo cuando me los entregó. «Estos son de tu papá», dijo en voz baja. «No se atrevía a venir, pero quería que supieras que está orgulloso de ti». Me quedé mirando las flores y se me formó un nudo en la garganta. «¿Él entiende por qué me fui?», pregunté vacilante. Mamá asintió. Le tomó un tiempo, pero sí. Ahora parece ver lo que intentabas decirle, que el liderazgo no se trata de títulos o tradición, se trata de visión y coraje, y usted ha demostrado ambos con creces. Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Todos esos años de sentirme invisible, de dudar de mi valía, se desvanecieron en ese momento. Puede que mi padre nunca comprenda completamente la profundidad de mi dolor, pero su gesto significó más de lo que podía expresar con palabras. Meses después recibí una invitación para hablar en una gala organizada por la empresa familiar. Al principio dudé.
Regresar al lugar donde se había desarrollado gran parte de mi dolor fue desalentador, pero la curiosidad, y tal vez el deseo de cerrar, ganaron. Cuando entré al Grand Ballroom esa noche, fui recibido con aplausos. Empleados que no había visto en mucho tiempo se acercaron a mí para agradecerme por allanar el camino para el cambio dentro de la organización. Incluso Javier me estrechó la mano y admitió en voz baja: hiciste lo que yo no pude. Lamento no haber estado ahí para ti cuando me necesitabas. El punto culminante de la velada llegó cuando papá subió al escenario para presentarme como el orador principal. Su voz temblaba levemente mientras hablaba, pero sus palabras fueron claras y sentidas. Esta noche celebramos no solo la innovación, sino también la resiliencia, dijo, mirándome directamente. Mi hija me enseñó que el verdadero liderazgo proviene de aquellos que están dispuestos a desafiar el status quo, a asumir riesgos y a luchar por lo que creen, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Isabel, nos has inspirado a todos. Mientras subía al podio, lo miré a los ojos y no vi al hombre que me había despedido, sino al padre que siempre me había amado a su manera imperfecta. Sonreí, dejando ir los últimos restos de amargura. Gracias, comencé, dirigiéndome a la multitud. Pero esta noche no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Se trata de romper barreras, aceptar el cambio y construir un futuro donde todos tengan la oportunidad de brillar. El aplauso que siguió fue atronador y resonó en las paredes del salón de baile. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba celebrando mi éxito. Estaba celebrando el poder de la perseverancia, la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y la belleza de la reconciliación. En los meses siguientes, mi empresa siguió creciendo, consiguiendo clientes importantes y ganando reconocimiento como líder en innovación tecnológica. Mientras tanto, la empresa familiar prosperó con la nueva dirección. Sorprendentemente, Javier había tomado en serio muchas de mis ideas, implementando cambios que modernizaron las operaciones y mejoraron la moral de los empleados. Aunque nuestros caminos se habían divergido, encontramos formas de colaborar, combinando tradición con progreso. En cuanto a papá, se convirtió en uno de mis mayores apoyos, asistiendo a cada evento importante y animándome desde la barrera. Nuestra relación no era perfecta, seguíamos en desacuerdo en muchos aspectos, pero era más fuerte que nunca y se basaba en el respeto y la comprensión mutuos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que marcharme no había sido un acto de rebelión. Había sido un acto de amor, por mí, por mis sueños y, en última instancia, por mi familia. A veces salvar algo significa dejarlo ir, y a veces encontrar la felicidad significa forjar tu propio camino, por muy incierto que parezca al principio. Una tarde, mientras estaba en el balcón de mi oficina, mirando las luces de la ciudad brillar abajo, sentí una profunda sensación de paz. Había luchado por mi lugar en el mundo y, al hacerlo, había creado una vida más rica y plena de lo que jamás había imaginado. El viaje no había sido fácil, pero valió la pena en cada paso del camino.